Buenos días, mi nombre es Oscar Cruz y el día de hoy les voy a hablar de los contactores AF de ABB, así como las soluciones para el control y protección de motores. Los contactores de ABB cuentan con la última tecnología, creada para resolver las necesidades más comunes en el control de motores. Para ABB, la tecnología AF es nuestro estándar. ¿Pero por qué decimos esto? Los contactores AF se desarrollaron y se lanzaron al mercado a finales de la década de los 90. Después de 10 años de ser probados en el mercado, en el año 2009 se crearon los primeros modelos de contactores AF para grandes capacidades de corriente y con ello se registró su patente. En marzo de 2010 se lanzaron al mercado los modelos AF09 a la AF38 y para el año 2013 todos los rangos de contactores de ABB incluían la tecnología AF. Ahora, en 2020, esta familia AF ha crecido y todos nuestros nuevos modelos incluyen sus beneficios y prestaciones. Es por ello que decimos que la última tecnología en ABB es nuestro estándar. La tecnología AF se desarrolló para resolver las necesidades más comunes, tanto de nuestra red de distribución como de los tableristas, integradores y fabricantes de maquinaria. Una de estas necesidades hoy en día es el manejo de los inventarios. Hablando de contactores, específicamente del voltaje de control de la bobina, anteriormente se tenía el problema de contar con dos familias, una para trabajar en sistemas de control en corriente alterna y otra para corriente directa. Incluso el intercambio de bobinas entre estas dos familias no era posible, ya que los contactores de corriente directa eran de mayores dimensiones. Ahora, con la tecnología AF se resuelve esta situación, ya que un mismo contactor puede trabajar en ambas tensiones, por lo cual se reduce el número de partes a la mitad. De igual manera, para cada voltaje específico de control se tenía un número de parte. En la familia previa de ABB se tenían 45 números de parte para 45 voltajes diferentes. Sucede algo similar con cualquier otro fabricante.
De igual manera, el intercambio de bobinas es complicado, ya que tener 45 bobinas de entrega inmediata es algo que logísticamente es bastante difícil de manejar. ¿Qué sucede ahora? Con la tecnología AF, ahora solamente tenemos 3 bobinas, es decir, 3 modelos de contactor para cada rango de ellos. Estas bobinas tienen un rango de operación bastante amplio. El primero de ellos va de los 24 a los 60 volts, el segundo rango de operación va de los 100 a los 250 volts y el tercer rango de operación va de los 250 a los 500 volts, tanto de corriente alterna como de corriente directa. Otro accesorio comúnmente solicitado era el supresor de transitorios, que en un contactor convencional se colocaba en paralelo con las terminales de alimentación de la bobina. Nosotros mismos manejábamos 18 modelos diferentes y cada uno de ellos se seleccionaba dependiendo del voltaje de control a utilizar. ¿Qué sucede ahora? Ahora no manejamos ningún modelo de supresor de transitorios, ya que todos los contactores AF ya lo tienen integrado. Todas estas características optimizan la logística de nuestra cadena de distribución, lo cual se traduce en entrega inmediata para nuestros usuarios finales. Los contactores no se utilizan de forma individual. En el control de motores se deben integrar varios elementos de control y de potencia en un mismo tablero. En cada proyecto, un punto primordial es el uso del espacio. Cualquier elemento que ayude a reducir el espacio utilizado se traducirá en ahorros. La reducción de dimensiones en los componentes dará como resultado un tablero de control más económico y o más compacto. La tecnología AF ayuda de buena manera en la reducción del espacio utilizado. El diseño más eficiente de nuestros contactores se ve directamente reflejado en el tamaño y peso de los mismos. Aquí tenemos dos ejemplos con contactores de la misma capacidad eléctrica. Hablando de nuestro anterior modelo de contactor A26, este medía 55 milímetros. El modelo equivalente, el AF26, ahora solo mide 45 milímetros de ancho. Si hablamos de un contactor más grande, como era el A210, el ancho era de 140 milímetros. Su modelo equivalente, el AF205, ahora solo mide 105 milímetros. Esto se traduce en 35 milímetros de reducción contra la serie anterior. En varias aplicaciones de control de motores es necesario usar contactores reversibles para invertir el sentido de giro del motor. Un ejemplo, las grúas. Para asegurar el correcto funcionamiento de estos, se debe usar un enclavamiento mecánico que impida que ambos contactores cierren sus polos de potencia al mismo tiempo. Si esto ocurriera, se podría producir un cortocircuito franco. También se debe emplear un bloqueo eléctrico que impida que ambos contactores sean energizados de manera simultánea, lo cual podría ocasionar que estos se dañen. Para crear un bloqueo eléctrico de la forma tradicional, tendríamos que usar un par de contactos normalmente cerrados que dependan de manera cruzada del otro contactor. ¿Cómo funciona este bloqueo eléctrico? Bueno, los contactos normalmente cerrados se conectan en serie con las bobinas de los contactores. En nuestro diagrama, cuando energizamos el contactor KM1, de manera inmediata se abre el circuito del contactor KM2, lo que impide que se pueda energizar la bobina. Nuestro arreglo se completa con un puente entre las terminales A2 de ambos contactores. Para los modelos menores a 100 amperes, el enclavamiento mecánico no ocupa espacio adicional y un juego de clips evitará que ambos contactores se separen. En los modelos menores a 38 amperes, el enclavamiento eléctrico ya está contenido en un simple bloque de instalación frontal. Esto reducirá de manera efectiva el tiempo de alambrado y evitará los errores en las conexiones. El arreglo se complementa con el puente entre las terminales A2 de ambos contactores.
Todos estos accesorios se instalan sin necesidad de herramientas. En los contactores mayores a 100 amperes, aunque el enclavamiento mecánico es de mayores dimensiones, este tampoco ocupará espacio adicional entre los contactores, lo cual se traduce en un ahorro de espacio para cualquier tipo de arreglo de contactor reversible. En el desarrollo y alambrado de tableros de control es el cable que va a alimentar la bobina. Se debe determinar por dónde va a ir esta trayectoria. En la tecnología y diseño de los contactores AF, la alimentación de la bobina se hace a través de un bloque que puede ser extraíble, típicamente ubicado en la parte superior de nuestro contactor. Este bloque, de manera simple, se puede ubicar también en la parte inferior, y con esto podemos hacer un tendido de cables bastante homogéneo. Si tuviéramos la necesidad de reemplazar un contactor existente en el mercado, hay algunas familias de otras marcas que tienen la entrada de alimentación del contactor en la parte superior y la salida de la misma en la parte inferior. Nosotros también podemos hacer esto instalándole un bloque de conexión adicional. Entonces tendríamos una entrada de alimentación en la parte superior y la salida de la alimentación en la parte inferior, o viceversa. Si por alguna necesidad nosotros estamos haciendo una combinación donde en la parte superior estemos poniendo un guardamotor y en la parte inferior un relevador de sobrecarga, y esto nos complica la alimentación del contactor, también tenemos la opción de colocar un bloque frontal donde vamos a tener la entrada y salida de alimentación de nuestra bobina como dos contactos auxiliares ya integrados. Entonces podríamos hacer la alimentación en la parte de enfrente con la entrada del contactor en este punto y la salida del contactor en este otro punto. El tema de los contactos auxiliares también es algo bastante necesario en nuestros contactores. Todos los contactores menores a 100 amperes permiten la instalación de bloques auxiliares laterales, donde en nuestro bloque podemos instalarle un bloque que ya trae un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Este bloque podemos colocarlo tanto del lado derecho o izquierdo de nuestro contactor. En el tema de los contactos frontales, nosotros tenemos una solución bastante flexible que se simplifica usando bloques de contacto individuales. Entonces, en la parte frontal nosotros podemos colocar un contacto, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, y si requerimos más podemos colocarle 2, 3 y hasta 4 de ellos. Con esto podríamos hacer arquitecturas en los contactores pequeños de hasta 6 contactos auxiliares adicionales, y en los contactores que van de 40 a 96 amperes hasta 8 contactos auxiliares adicionales. También manejamos bloques como pueden ser un bloque ya formado por 4 contactos, donde estos pueden ser 4 abiertos o 4 cerrados o 2 y 2. Tenemos el bloque que incluye un contacto abierto, uno cerrado y la alimentación de la bobina, y lo que ya comentamos, contactos auxiliares laterales o contactos auxiliares individuales frontales. Para el caso de los contactores arriba de 100 amperes, nosotros los contactos auxiliares se pueden colocar solamente en los costados del contactor, y podemos poner un bloque del lado izquierdo y uno del lado izquierdo, cada uno de ellos con un contacto abierto y un contacto cerrado, y estos bloques no van a ocupar espacio adicional en el contactor, es decir, quedan dentro del mismo espacio físico del mismo. Si requiriéramos mayor cantidad de contactos auxiliares, podemos instalar otros 2 bloques adicionales a los costados. En esta situación ya tendríamos 4 contactos abiertos y 4 contactos auxiliares cerrados en nuestro contactor. También dentro del diseño de tableros de control es muy importante saber
cuál es el consumo de las bobinas. ¿Por qué es importante esto? Porque en un tablero de control siempre vamos a estar utilizando un transformador de control o una fuente de alimentación. Y este punto también es bastante importante en nuestros contactores. Una bobina convencional, al ser una carga inductiva, pues tiene un pico de arranque, y este pico de arranque se traduce en una mayor demanda de corriente y o potencia de nuestro transformador de control. Pasado un tiempo, este consumo disminuye. Si nosotros usamos una bobina convencional en corriente directa, estaremos evitando este pico de arranque. En el caso de la bobina AF, el consumo de energía se reduce hasta en un 40 a 50% en el arranque y hasta un 80% en la etapa de sostenimiento o mantenimiento del contactor. Y adicionalmente en la tecnología AF tenemos la versión Z, que es una bobina de consumo todavía mucho más reducido. Como podrán ver, el consumo es mucho menor de lo que estaría consumiendo una bobina en corriente directa convencional. Esto ayuda mucho para poder hacer el control directamente desde un PLC. Esta situación también ayuda a que estos transformadores de control o fuentes de alimentación reduzcan su tamaño, y también ayuda a una menor disipación térmica. Es decir, una bobina al consumir menos energía genera menos calor o disipa menos calor, y esto ayuda a que el gabinete sea más compacto, que no se caliente tanto el envolvente, y con esto podríamos estar evitando el uso de ventilación forzada para el gabinete o incluso aire acondicionado. Todos estos beneficios se complementan con bloques de unión para todos los elementos de control. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver que lo que ya comentábamos, si la bobina tiene un consumo mínimo, la disipación de calor también es reducida. Todos los componentes tienen dimensiones compactas, como ya lo vimos en los slides anteriores. Nuestros contactores casi siempre van a ser de un menor tamaño. Nuestros contactores no tienen ningún problema al estar instalados uno a un costado del otro. No necesitamos dejar un espacio adicional para temas de disipación de calor. Y podemos hacer combinaciones de arranque motor, ya sea a tensión plena con nuestros contactores, o podemos también hacer combinaciones con nuestros arrancadores suaves de la familia PSR. En esta imagen nosotros podemos ver una gran cantidad de ahorros y disminución de alambrado. Por ejemplo, tenemos este bloque de unión que está haciendo la conexión directa entre nuestro guardamotor y nuestro contactor. Reduce el cableado, reduce los puntos calientes y el tiempo de instalación es mucho menor. De igual manera tenemos este bus que va a ser la alimentación hasta un grupo de 5 guardamotores, como se ve en la imagen. Puede ser desde 2 hasta 5 de ellos. Y este bloque de alimentación pues será el que recibirá la alimentación general para todo este sistema. Solamente llegamos con 3 cables y nuestro bus hace la distribución de energía entre todos nuestros elementos. También este sistema nos ayuda a reducir temas de componentes adicionales en un tablero, como pueden ser el uso de una canaleta intermedia o el tema del riel DIN. Como nuestro contactor está unido mecánicamente a nuestro guardamotor, entonces ya solamente necesitamos un riel DIN en la parte superior y estamos evitando para los contactores. Entonces tenemos ahorro de espacio, ahorro de tiempo de cableado y ahorro de componentes adicionales. Pero ¿cuál es la verdadera razón de crear este diseño de los contactores AF? Todas las prestaciones que vimos anteriormente son bastante buenas, pero en el funcionamiento o control de motores lo importante es mantener a nuestro motor operando. Lo importante para la gente que está en las áreas productivas es que el motor no se esté deteniendo porque falló un contactor. ¿Okay? Y hablando de eso,
explicábamos que nuestros contactores AF ya tienen un supresor de picos integrado. En un contactor convencional, cuando nosotros energizamos una bobina, pues tenemos transitorios que se generan en ese momento, pequeño ruido eléctrico que se va a estar filtrando a nuestra red de control. Esto sucede en circuitos de corriente alterna como corriente directa. La solución pues era instalar el supresor de transitorios. El supresor de transitorios pues nos ayudaba a recortar estos picos, aunque seguían existiendo sobretensiones residuales en la red. Es decir, seguíamos teniendo una red de control con ciertos disturbios, y estos disturbios podrían ocasionar interferencia con los sistemas automatizados de control, como pueden ser los PLCs que haya en un tablero. La tecnología integrada de los contactores AF, el supresor de picos, prácticamente elimina todas estas sobretensiones, es decir, ya no hay temas residuales. Prácticamente el consumo de la energía que va a demandar el contactor va a ser lineal al momento de abrir el contactor. Esto ayuda a que no tengamos problemas, como comentaba, con los PLCs. Ahora bien, ¿qué sucede con la operación en nuestras bobinas y en las bobinas convencionales? Como tal, esta funcionalidad está regulada o normalizada por la IEC. Es decir, todos los contactores que fabriquen bajo esta misma norma deben tener los mismos rangos de operación. Si hablamos de un voltaje nominal de 230 volts, la norma pide que la tolerancia hacia arriba sea del 10%, es decir, un contactor debe soportar hasta 253 volts. Y en su límite inferior debe soportar menos 15%. En este ejemplo debe trabajar a 195 volts. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este rango el contactor no debe de sufrir alteraciones, perturbaciones o aperturas inesperadas. Hablando de los contactores convencionales que existen en el mercado, pues casi siempre manejan un pequeño intervalo de voltaje. En este ejemplo, el contactor va a manejar de 220 a 230 volts, y sobre estos valores, pues el límite superior será 253 volts y el límite inferior será de 187 volts. Estamos hablando de aproximadamente 60 volts como rango de operación entre el límite superior y el límite inferior. Si nos vamos al rango de operación equivalente de la bobina AF, pues vamos a ver que nuestra bobina trabaja desde 100 volts hasta 250 volts. Y a ese 250 volts le aplicamos el 10%, vamos a tener un límite superior de 275 volts. En el límite inferior, si hablamos de 100 volts menos el 15%, esto nos dará como resultado 85 volts. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rango de operación es de aproximadamente 200 volts. ¿Qué quiere decir? La bobina AF es una bobina mucho más robusta y que va a mantener a nuestro contactor cerrado en un voltaje o en un rango de voltaje mucho más amplio. Pero ¿cuál era el principal problema de los contactores? El principal problema son las caídas de tensión. La norma nos dice que en ese menos 15% se debe mantener cerrado, y también nos establece que al 60% el contactor debería abrirse, pero no establece qué es lo que va a ocurrir en todo ese intervalo de operación. Es decir, se llamaba que este era una zona de operación incierta. ¿Sí? Si esto lo traducimos a los voltajes convencionales de 220 a 230, estamos hablando que desde 165 volts hasta 187 volts no sabemos qué va a ocurrir con nuestro contactor. Traducción: nuestro contactor puede estar abierto o puede estar cerrado. La gente que ha trabajado en mantenimiento identifica esto como que el contactor zumba. El contactor está abriendo y cerrando de una manera muy rápida. Se escucha un zumbido y este zumbido empieza a ocasionar que los platinos estén abriendo y cerrando muy rápidamente, se estén generando pequeños arcos eléctricos que a la postre se traduce en calentamiento, se traduce en corrosión, se traduce en carbonización, y si esta situación se mantiene por mucho tiempo, el tema del zumbido,
los contactos se calientan tanto que se funden, que se quedan soldados, y cuando se quita la energía del contactor, este ya no vuelve a abrir. Cuando esto ocurría, pues la solución común era cambiar platinos. En la tecnología AF, pues propiamente lo que hace es que desde ese 60% que en nuestro ejemplo son 60 volts, de 60 a 85 volts nosotros ya no vamos a tener una zona de operación incierta. Nosotros lo convertimos en una zona de operación segura. ¿Qué quiere decir? Nuestro contactor no va a presentar estos zumbidos. El contactor AF es un contactor que jamás va a zumbar. Bajando de 60 volts, nuestro contactor se va a abrir. Entonces, esto se traduce en que la operación de nuestro motor va a continuar, no vamos a tener un posible daño por un contactor que esté fallando y un posible paro inesperado. ¿Cómo logramos esto? Bueno, aquí está una imagen de lo que sería un contactor convencional. Todos los contactores en el mercado tienen diseños similares. Propiamente un contactor es un electroimán, que quiere decir que nosotros vamos a tener una bobina que va a generar un campo magnético y vamos a tener dos estructuras metálicas que van a ser los magnetos, una parte fija y una parte móvil. Cuando nosotros ponemos energía en este contactor, esta parte móvil va a estar moviendo los platinos y estos van a estar cerrando nuestro circuito. Aquí tenemos una imagen de cómo quedaba cerrada la bobina. Y normalmente esta estructura metálica tenía esta forma para efecto de aprovechar al máximo el campo magnético de la bobina. El campo magnético tenía esta forma y esta otra. Entonces con los imanes vamos a estar aprovechando todo este campo magnético. Este era el diseño convencional. Cuando el contactor le quitábamos la energía, pues propiamente lo que se usa es un resorte. Este resorte pues va a empujar a la parte móvil para que ésta a su vez abra los platinos. ¿Cuál era el problema? Que ante una caída de voltaje, la fuerza del resorte iba a estar, llamémoslo así, peleando contra la fuerza de la bobina, y eso iba a generar que esto estuviera abriendo y cerrando, y ese zumbido lo que estaba generando es que en estos platinos estemos generando mucho calor. ¿Cuál es la diferencia del contactor AF? ¿Qué es la tecnología AF? La tecnología AF propiamente lo que hizo fue incorporar un control electrónico a todos nuestros contactores. Una pequeña tarjeta electrónica, donde esta tarjeta electrónica lo que va a hacer es que va a recibir el voltaje de alimentación de la bobina, va a determinar en qué momento, va a estar midiendo el voltaje y va a determinar en qué momento puede abrir o cerrar el contactor. Es decir, si tiene poca alimentación, no lo va a cerrar. Si ya tiene el voltaje adecuado, entonces es cuando va a cerrar nuestro contactor. De esta manera eliminamos el zumbido. Y por último, esta tarjeta lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente directa. Entonces, nuestras bobinas propiamente son bobinas de corriente directa. Y como la corriente directa siempre es positiva, nuestro contactor, mientras tenga energía suficiente, va a permanecer cerrado. Esta tarjeta electrónica es la que permite que nuestro contactor se pueda alimentar tanto en corriente alterna como en corriente directa, y esta tarjeta es la que incluye el supresor de transitorios. Este diseño pues lo que hizo fue hacer de una manera más eficiente el diseño de la bobina, el tamaño de la bobina. Entonces ahora nuestras partes metálicas que formaban el electroimán van a ser de dimensiones mucho más reducidas. Esto se traduce en un menor tamaño de nuestro contactor y en un menor peso. Pero esto no implica que la parte eléctrica se reduzca. Todos nuestros contactores en su parte eléctrica de potencia, lo que son las terminales de conexión y los platinos internos, van a seguir manteniendo los niveles de corriente que se marcan en nuestro catálogo. Y todos estos valores han sido probados en nuestros laboratorios de prueba.
Esa es la tecnología AF. Eso es lo que hace diferente a nuestros contactores contra cualquier otro contactor del mercado. Pero pues sabemos que un contactor se tiene que combinar. Un contactor en sí mismo no es todo lo que necesitamos para pues arrancar un motor. Propiamente el nombre común que se le da a esto son arrancadores. Y nosotros complementamos esta tecnología AF con diversos componentes y accesorios para ofrecer diversas soluciones de arranque motor. ¿Sí? Un arrancador, ¿sí? Lo que es una coordinación de arranque motor, pues es el conjunto de varios elementos que siempre deben existir para asegurar el correcto funcionamiento del motor, así como la protección del mismo y la protección de las instalaciones. Un arrancador o una coordinación correcta de arranque motor debe incluir una etapa de seccionamiento, es decir, un elemento que separe nuestro circuito de la red eléctrica de manera segura y que nos permita trabajar en el motor y en toda su instalación sin tener el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Todo circuito eléctrico, y esta etapa de seccionamiento la podemos proveer con elementos como puede ser un interruptor seccionador o un seccionador OT que también tenemos en ABB. Toda instalación eléctrica, todo circuito eléctrico debe tener una protección contra cortocircuito. Esta protección debe estar pues cercana a la carga final para que dispare de manera rápida, y esto nos ayuda a proteger la instalación, a proteger el cableado, a evitar incendios. Y esta protección la podemos hacer con interruptores, con disparo magnético, la podemos hacer con guardamotores y la podemos hacer con fusibles y con los seccionadores portafusibles. Debemos de tener también un elemento que nos permita hacer el control, es decir, el que va a estar haciendo el trabajo de prender y apagar al motor. Y esta función de control normalmente la obtenemos con contactores, con arrancadores suaves o incluso con variadores de velocidad. Y como les decía, siempre debemos de proveer una protección para el motor. Esa protección va a ser la protección de sobrecarga. ¿Okay? Normalmente la protección de sobrecarga la tenemos con relevadores térmicos o con relevadores electrónicos de sobrecarga. Aquí una nota al margen es: algunos interruptores tienen protección de sobrecarga. Normalmente los breakers o interruptores de caja moldeada se dice que son interruptores termomagnéticos, es decir, tienen una protección magnética para el cortocircuito y una protección térmica para la sobrecarga. ¿Cuál es el problema? Que esta protección térmica muchas veces no coincide con la curva de arranque del motor. Un motor, cuando lo encendemos, tiene una demanda de corriente que puede oscilar entre las 6 veces y las 8 veces su corriente nominal. Adicionalmente, la corriente del motor nunca es una corriente exacta en un número cerrado, y los interruptores termomagnéticos típicamente tienen corrientes establecidas como 50, 100 amperes, 200 amperes, y los motores van a consumir corrientes fraccionarias como 12.5 amperes o 72 amperes, etc. Es por ello que la protección de sobrecarga de un interruptor caja moldeada pues no se ajusta de una manera eficiente a la curva de arranque y de consumo de un motor. ¿Okay? Dentro del portafolio de ABB, pues nosotros manejamos contactores en categoría de empleo AC3, que esta es la categoría que rige el uso en motores. Tenemos contactores que van del rango desde 9 amperes hasta 1250 amperes. Como vimos en el video inicial, los contactores se pueden usar también para administrar otras cargas, como pueden ser el alumbrado o incluso transferencias eléctricas de una planta de emergencia a la alimentación que podemos tener de nuestro proveedor de electricidad. Esta categoría de empleo se conoce como categoría AC1, usos generales, y en esta categoría nuestros contactores pueden ir de un rango de 22 amperes hasta tener modelos de 2850 amperes. Las coordinaciones de arranque motor pues las complementamos típicamente con nuestros interruptores caja moldeada, que ahí se pueden usar igual desde 9 amperes hasta 1250, y para usos generales de igual manera hasta 2650 amperes. Otro elemento muy comúnmente utilizado para
hacer las coordinaciones de arranque motor son los guardamotores. En guardamotores nuestro rango va desde 0.1 A hasta 80 A. Para el tema de la protección de sobrecarga, nosotros tenemos dos familias. Una familia de relevadores de sobrecarga de tipo térmico, es decir, que van a funcionar por medio de un bimetal, y que son lo más común que hay en el mercado. Y para este efecto tenemos relevadores que van a tener un rango de operación de 0.1 A hasta modelos de 200 amperes. Y también vamos a manejar los relevadores de sobrecarga de tipo electrónico, es decir, en estos relevadores se elimina los elementos térmicos, los bimetales internos. Propiamente lo que se pone es un pequeño sensor de corriente y un circuito electrónico que va a hacer las funciones de protección. En esta situación nosotros vamos a tener modelos que van a ir desde 0.1 hasta 1250 amperes. Es decir, tenemos un portafolio para controlar y proteger cualquier motor de baja tensión. Ok, lo más común que se va a usar y donde más se aplican los arranques a tensión plena son en potencias pequeñas. Y como tal, los guardamotores son los únicos elementos en el mercado que ya en sí mismos incluyen todos los elementos requeridos para el control y protección de un motor. Es decir, un guardamotor en realidad es un arrancador manual. Un guardamotor nos da seccionamiento, nos da protección contra cortocircuito, nos da protección contra sobrecarga, y por medio de su maneta, ¿sí?, de la palanca que estamos viendo aquí al frente, podemos hacer el encendido y apagado de nuestro motor. Entonces, el verdadero nombre de un guardamotor es arrancador manual. Pero como su nombre lo dice, tenemos que estar operando este equipo de manera manual. Si nosotros queremos hacer un control a distancia o un control automatizado, pues lo más común es asociar un contactor. Entonces, para este efecto nosotros podemos asociar nuestros guardamotores con este bloque de unión con nuestra familia de contactores AF. Y pues también existen arreglos que obedecen mucho a la arquitectura NEMA, donde nosotros podemos usar un guardamotor, que en este caso la familia MO es una familia que solamente tiene protección magnética. Podemos usar interruptores, ya sea T-Max, T o XT, para la protección de cortocircuito, un contactor y su releva de sobrecarga. Con esto estamos cumpliendo con las 4 funciones que debe tener un arrancador. Nuestra familia de guardamotores, les comentaba, tenemos una oferta básica que es el modelo MS116, y para el modelo MS116 tenemos protección térmica y magnética, tenemos sensibilidad a la pérdida de fase, tenemos posiciones en la maneta solamente de on-off, y vamos a ir de un rango de 0.16 hasta 32 amperes con capacidades interruptivas de hasta 50 kiloamperes. Sus rangos de operación son desde menos 25 hasta 55 grados Celsius de temperatura ambiente. La segunda familia nuestra oferta más avanzada está integrada por los guardamotores de la familia MS132 y MS165. Estos equipos van a tener rangos que van a llegar hasta los 80 amperes, y la capacidad interruptiva para estos modelos puede ser de hasta 100 kiloamperes. El límite de operación de temperatura es de 60 grados centígrados, es decir, nuestros equipos estándar tienen un rango muy amplio de temperatura. Estas 3 familias son lo que más comúnmente va a demandar el mercado, pero también tenemos ofertas específicas, como son los guardamotores MO 132 y MO 165, que estos solamente van a tener protección magnética, es decir, MO significa Magnetic Only. Y vamos a tener una familia de guardamotores MS132-T, donde este modelo está diseñado para proteger específicamente transformadores de control.
Toda esta familia de guardamotores pues es una familia que está armonizada. ¿Qué queremos decir con esto? Que para todos los modelos los componentes y accesorios adicionales son compatibles. ¿A qué nos referimos? Pues tenemos contactos auxiliares que se van a poder instalar en el frente y es compatible con ambas familias. Y vamos a tener contactos auxiliares. Los contactos auxiliares se van a instalar del lado derecho del guardamotor, viéndolo de frente, y estos contactos pueden ser instantáneos o pueden ser contactos de señalización de fallas. Tenemos los contactos SK que nos indican cuando ocurre cualquier falla, ya sea sobrecarga o cortocircuito, y tenemos los contactos CK que van a ser o se van a activar solamente cuando se active una falla de cortocircuito. Del lado izquierdo nosotros vamos a poder tener ya sea bobinas de disparo o bobinas de mínima tensión. Otros elementos que ya habíamos mencionado anteriormente son los buses de distribución eléctrica, donde en las familias de guardamotores pequeños MS132 o 116, estas buses van a ser de 2, de 1, 2 o 3, 4 y hasta 5 guardamotores. Podemos seleccionar diferentes tamaños y estos pueden ser de 65 o de 100 amperes. Estos buses van a tener su bloque de alimentación para poder repartir la energía de una manera más eficiente, y estos buses pueden permitir que nuestros guardamotores se instalen uno junto a otro o tengan el espacio suficiente entre guardamotores para poder instalar contactos auxiliares o bobinas de disparo. En el caso de los guardamotores MS165, los buses de distribución van a ser de hasta 125 amperes. ¿Qué características adicionales tienen nuestros guardamotores? En el caso de nuestra oferta avanzada, que es el MS132 y el MS165, pues vamos a tener las funciones de disparo térmico y de disparo magnético. Estos dos equipos o estas dos familias van a tener la indicación o la posición de disparo. Esta posición de disparo va a estar ubicada a 45 grados entre la posición de abierto y la posición de cerrado. Cuando ocurra un disparo magnético, propiamente un disparo por cortocircuito, los equipos van a tener una ventana, donde en esta ventana va a salir un indicador de color rojo y la leyenda es DI, símbolo de corriente, y dos símbolos de mayor que, para indicar que fue un cortocircuito. Entonces nuestro guardamotor nos va a estar diciendo que ocurrió una falla y aparte nos va a decir qué falla fue. Si la falla fuera sobrecarga, en la ventana no tendríamos ninguna indicación. Adicionalmente es un equipo diseñado para trabajar con seguridad, es decir, en la palanca estando en posición 0, vamos a poder correr una pequeña pestaña que va a bloquear la operación de la palanca, y en esta pestaña vamos a poder poner un candado. Entonces, para funciones de mantenimiento, el operador o el agente de mantenimiento va a apagar su circuito, va a poder poner su candado y va a poder ir a trabajar con completa confianza de que alguien vaya a operar el guardamotor de manera accidental. ¿Okay? Dentro del portafolio de relevadores de sobrecarga, pues todos nuestros relevadores de sobrecarga van a estar armonizados con el contactor que les corresponde. Es decir, si yo tengo un contactor que va a ir desde los 9 amperes hasta los 38 amperes, mi relevador de sobrecarga va a ser el TF42 y se va a poder ajustar en esos rangos de corriente. Si el contactor AF crece a 40 amperes hasta 65, que sería el siguiente tamaño físico, entonces le corresponde el relevador de sobrecarga TF65 y así sucesivamente. ¿Okay? De igual manera esto ocurre para los relevadores electrónicos. Como dijimos, nuestros relevadores térmicos
solamente van a llegar hasta niveles de operación de 200 amperes. Si nosotros queremos una protección de sobrecarga de mayor nivel de corriente, entonces tendremos que usar nuestra oferta electrónica. Ok. ¿Qué características tienen nuestros relevadores de sobrecarga térmicos? Propiamente vamos a tener en ellos un pequeño dial en la parte frontal marcado con los niveles de corriente, donde vamos a ajustar la corriente nominal del motor. Es decir, nosotros vamos a ver la corriente de placa del motor o vamos a medir la corriente que está consumiendo nuestro motor a plena carga, y ese valor de corriente es el que vamos a ajustar en nuestro relevador. Se cuenta con una pantalla de plástico transparente que se puede bloquear, se puede sellar para evitar que alguien vaya a mover el ajuste. Tiene un espacio para su etiquetado y vamos a tener un botón de stop que nos va a ayudar a poder hacer un stop de manera manual si estamos haciendo pruebas o por alguna situación de emergencia. Simplemente presionando este botón se va a abrir el contacto de falla y esto va a cortar la alimentación a la bobina. En consecuencia el motor se va a detener. También tenemos un botón de reset marcado de color azul como lo pide la norma, y este botón de reset nos va a servir cuando ocurra una falla de sobrecarga. El equipo va a disparar y si nosotros dejamos el botón en modo manual, el operario tendrá que acudir a presionar este botón para que se restablezca el relevador y podamos volver a arrancar el motor. También lo podemos dejar en un modo automático si es que nuestro arranque motor pues está controlado de manera remota. En la familia de relevadores electrónicos de sobrecarga también va a tener las mismas funcionalidades y se va a adicionar el poder ajustar la clase de disparo. ¿Qué quiere decir? Normalmente la clase de disparo estándar de todos los relevadores de sobrecarga y de los guardamotores es clase 10. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurra una sobrecarga de 6 veces la corriente nominal, el equipo va a estar disparando en 10 segundos. Pero ¿qué pasaría si el motor en su etapa de arranque consume una corriente mucho mayor? Esto podría estar ocasionando problemas de disparo del relevador de sobrecarga al momento de arrancar el motor. Esto puede ser una operación no deseada. Ejemplos: una banda transportadora cargada, una trituradora de piedra, etc. Entonces, con este selector integrado en nuestros relevadores, nosotros vamos a poder cambiar esta clase de disparo a clase 10, clase 20 o clase 30. Adicionalmente, el rango de ajuste de corriente que va a tener nuestro relevador pues va a ser mucho mayor. Y otro beneficio de usar estos relevadores térmicos es que, estos relevadores electrónicos, es que la temperatura de funcionamiento va a poder subir hasta los 70 grados centígrados. Ok. ¿Qué otros accesorios tenemos para los relevadores de sobrecarga? Bueno, el tema de la instalación con contactores de diferentes dimensiones o incluso de otro fabricante. Es decir, aquí en nuestro ejemplo tenemos un contactor A95 que medía 90 milímetros de ancho. Y yo le quiero instalar el relevador de sobrecarga actual TF96 que solamente mide 70 milímetros de ancho. Pues si lo queremos hacer no se va a poder ajustar. ¿Qué tenemos en este caso? Un adaptador. Este adaptador va a permitir que ahora podamos hacer la conexión entre contactor con su relevador de sobrecarga por medio de cable. Y este adaptador va a permitir que podamos instalarlo ya sea sobre un riel DIN o con 4 tornillos. ¿Vale? Entonces podemos usar este adaptador para combinar nuestros relevadores de sobrecarga con cualquier otro contactor existente. Ok. También manejamos diferentes kits de armado de arrancadores, como pueden ser los arranques reversibles que vimos hace tiempo, y para todos ellos contamos adicionalmente de los bloqueos mecánicos con las barras de potencia que nos van a ayudar a que el alambrado sea mucho más rápido.
¿ok? También contamos con estos kits de instalación cuando queremos hacer arranques tipo estrella delta. En un arranque estrella delta se usan 3 contactores y pues vamos a tener este tipo de barras, que las barras de distribución vienen completamente aisladas para evitar cualquier tipo de operación insegura. ¿Okay? Entonces todas nuestras soluciones pueden ser arranques protegidos por guardamotor, pueden ser arranques o arrancadores reversibles, ya sea que los queramos proteger con un guardamotor o con un relevador de sobrecarga. Esto mismo se puede hacer con los arrancadores estrella delta, y podemos hacer combinaciones de arranque a tensión plena tipo NEMA, es decir, donde usamos un interruptor termomagnético con un relevador de sobrecarga. ¿Okay? También contamos con una oferta de arrancadores en gabinete, donde la primera alternativa pues es hacer un arrancador manual. Propiamente podemos usar guardamotores de la familia MS116 o 132 y colocarlos en un gabinete plástico. Este gabinete plástico pues tiene las características de tener un buen grado de protección, un IP65 equivalente a un EMA 12. Podemos operarlo desde fuera, podemos ponerle un candado, incluso podemos sellar el mismo gabinete para evitar que alguien lo vaya a abrir de manera accidental o errónea. Tenemos nuestra oferta de arrancadores magnéticos convencionales tipo DRAS, donde este arrancador es un arrancador pequeño para capacidades de hasta 5 caballos en 220 volts, y en este caso es un modelo económico, es decir, el contactor es un contactor convencional, no es un contactor AF. Es una solución económica cuando se requiere este tipo de instalaciones. Si lo que requerimos es un arrancador de altas prestaciones, tenemos el arrancador magnético ADOL. El arrancador ADOL está completamente alambrado, viene construido con contactores AF, con relevadores TF42, y todo el circuito de control está alambrado. La botonería es nuestra botonería modular, donde los contactos, les decía, se pueden cambiar o se pueden adicionar. Y este arrancador, su gabinete igual va a ser IP65 de policarbonato, es decir, lo podemos instalar muy bien a la intemperie. Y para mantener el grado de protección, donde entran o salen los cables, pues usaremos conectores glándula. Estos conectores glándula ya trae 2 incluidos el equipo y los podemos instalar de manera superior, de manera inferior o incluso a los costados del guardamotor. Y también para que el gabinete mantenga su grado de protección y no lo tengamos que perforar para poder instalarlo en una pared, vamos a tener estos soportes de fijación que también ya vienen incluidos y que se instalan por la parte exterior del gabinete. Incluso este arrancador ya les va a incluir en su empaque los tornillos y taquetes para fijarlo a muro. Este equipo, aparte de ser un equipo de muy buen desempeño, permite hacerle modificaciones, es decir, internamente vamos a tener espacio para adicionar quizá algunas clemas de conexión, adicionar contactos auxiliares en el contactor, o podemos adicionar alguna maneta de operación para manual fuera automático. Podemos refaccionar cualquier tipo de componente. Esto nos permite que su instalación sea bastante flexible. Y estas serían las soluciones o el portafolio de soluciones de arranque motor. Adicionalmente a eso manejamos pues una gama mucho más amplia de contactores. Dentro de la familia AF pues tenemos contactores de 4 polos, tenemos contactores GAF para aplicaciones de corriente directa o aplicaciones solares. Tenemos la versión de contactores para aplicaciones de trenes, donde ahí, aparte de cumplir con todas las normas comunes de instalación de contactores, cumplimos con normas de vibración. También tenemos una familia de contactores AFS para aplicaciones de seguridad en maquinaria. En estos casos los contactos auxiliares son de color amarillo y ya vienen integrados al contactor, es decir, estos no los podemos instalar en campo.
Y tenemos otras familias independientes a la familia F, como son nuestra familia de mini contactores, donde aquí lo más importante es el espacio. Y estamos integrando este año los nuevos contactores mini de la familia M. Estos contactores tienen la característica de que ahora pueden recibir conexiones por terminales tipo ojillo. Esto complementa el portafolio de conexiones que teníamos en esta familia con conectores tipo Fast On o con pines para circuito impreso. Nuestro contactor AS es un contactor convencional, es un contactor de bajo costo y este contactor lo podemos ofrecer muy bien para fabricantes de equipo original. Tenemos una familia de contactores, la familia UA, que está diseñada para trabajar específicamente con capacitores, para bancos de capacitores automáticos para corrección del factor de potencia. Y también tenemos una familia de contactores, la familia ESB, que son contactores, les llamamos modulares o de instalación, es decir, tienen el mismo perfil que un mini interruptor y se pueden instalar en el mismo tipo de gabinetes y normalmente se usan para aplicaciones de alumbrado. En estos contactores vamos a ir de un rango desde 16 amperes hasta 100 amperes y vamos a tener versiones desde de 2 polos, 3 polos y 4 polos. Algunos de estos modelos van a poder operarse de manera remota, es decir, a través de una bobina, o por medio de una palanca que viene al frente del contactor, se van a poder operar de manera manual. Este sería el portafolio de contactores que manejamos en ABB. Espero esta información les sea de utilidad. Aquí les muestro mis contactos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, quieren que les ayude con alguna necesidad, como puede ser una referencia cruzada, seleccionar un producto, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema. Mi nombre es Rafael Oscar Cruz y yo soy Product Marketing Manager para los productos de arranque y protección de motores en ABB México. Gracias por su atención.